Laura García, una mujer común, se ve arrastrada a un mundo de poder y traición cuando un multimillonario desconocido le deja toda su fortuna. Mientras la familia del magnate lucha por arrebatarle la herencia. Laura García llevaba una vida completamente ordinaria. Su rutina diaria consistía en levantarse temprano, trabajar como recepcionista en una pequeña clínica, regresar a casa y repetir lo mismo al día siguiente. Nunca pensó que algo extraordinario sucedería en su vida. Pero todo cambió con una simple llamada. Una mañana, mientras atendía una llamada en el trabajo, recibió una que no era para la clínica. Una voz firme al otro lado de la línea le dijo: «Señorita García, soy Arturo Rojas, abogado de Gabriel Montoya. Le informo que debe presentarse mañana en nuestras oficinas. Es sobre el testamento del señor Montoya, quien ha dejado una herencia considerable a su nombre». Laura, atónita, apenas sabía qué responder. «Gabriel Montoya», murmuró. Era un nombre que le resultaba vagamente familiar. Gabriel Montoya era un multimillonario conocido por su excentricidad, pero Laura no entendía por qué un hombre al que nunca había conocido le habría dejado una herencia. Esa noche, Laura apenas pudo dormir. ¿Por qué me eligió a mí? Esa pregunta la rondaba sin cesar. Al día siguiente, Laura se dirigió a la lujosa oficina de abogados en el centro de la ciudad. El lugar, una estructura imponente de mármol y cristal, ya le hacía sentir fuera de lugar. Al entrar, sintió las miradas pesadas de varias personas en la sala de espera. Todos parecían conocerla, pero ella no tenía idea de quiénes eran. Arturo Rojas, un abogado experimentado, la recibió con un apretón de manos frío y profesional. Luego, la condujo a una sala de reuniones donde ya estaban sentados varios miembros de la familia Montoya: Carlos, el hijo mayor; Isabel, la hija del magnate; Alejandro, un sobrino lejano; y Sofía, la exesposa de Gabriel. El aire en la sala era tenso, y las miradas que recibía de la familia no eran amigables. «¿Quién es esta mujer?», murmuró Isabel en voz baja, sin disimular su desdén. Rojas abrió el testamento y comenzó a leer. «Yo, Gabriel Montoya, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo todos mis bienes, propiedades y fortuna a Laura García». La explosión de incredulidad y furia fue instantánea. Carlos golpeó la mesa. «Esto es un fraude. Nunca la hemos visto en nuestra vida». Sofía se puso de pie, acusándola de aprovecharse de un anciano enfermo. Pero Laura estaba tan atónita como ellos. «Yo no lo conocía». Fue lo único que pudo balbucear. Tras la lectura del testamento, la vida de Laura cambió drásticamente. Pasó de ser una mujer anónima a estar en el centro de una tormenta mediática. La noticia de que un multimillonario había dejado toda su fortuna a una desconocida fue titular en todos los periódicos y programas de televisión. Pero, más allá de la atención mediática, Laura comenzó a notar algo más inquietante. Sentía que la seguían. Sombras aparecían en los rincones oscuros, y pronto comenzó a recibir llamadas amenazantes: «Devuelve lo que no te pertenece». Sabía que la familia Montoya no la dejaría en paz, pero esto iba más allá de simples amenazas de familia. Una noche, mientras revisaba los documentos que le había entregado el abogado Rojas, encontró una carta sellada, escrita por el mismo Gabriel Montoya antes de morir. La abrió con manos temblorosas y leyó: «Laura, si estás leyendo esto, ya sabes que te he dejado todo lo que poseo. No puedo explicarte todo por esta carta, pero lo que debes saber es que tu pasado y el mío están más entrelazados de lo que imaginas. No confíes en nadie, ni siquiera en mi familia. Estás a punto de entrar en un mundo lleno de enemigos y secretos. Debes seguir las pistas. Solo así entenderás por qué fuiste elegida». Con el contenido de la carta de Gabriel Montoya en mente, Laura comenzó a investigar. Tenía más preguntas que respuestas. ¿Cómo podría estar su pasado vinculado con el de Montoya? ¿Qué secretos guardaba el hombre? Empezó por investigar los últimos años de vida del millonario. En su búsqueda, descubrió que Montoya había estado involucrado en negocios oscuros. Algunos lo acusaban de ser un estafador que amasó su fortuna de manera poco ética, mientras que otros lo veían como un filántropo excéntrico que ayudaba a aquellos que lo necesitaban.
pero que rara vez mostraba sus verdaderas intenciones. Una tarde, mientras exploraba documentos antiguos en su apartamento, recibió una visita inesperada. Javier Vargas, un exdetective convertido en investigador privado, llegó a su puerta. «Sé que necesitas respuestas, y yo puedo ayudarte», le dijo. Laura, sorprendida y recelosa al principio, accedió a trabajar con él. Sentía que necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener. Con Javier Vargas a su lado, Laura comenzó a descubrir la verdad detrás de la familia Montoya. No eran solo una familia poderosa en el mundo empresarial, sino que tenían profundos lazos con organizaciones secretas que controlaban gran parte de la riqueza global. Su poder e influencia se extendían mucho más allá de lo que Laura había imaginado. Pero no fue solo la familia Montoya la que representaba una amenaza. En las sombras, había otras figuras que también querían evitar que Laura descubriera la verdad. Personas con las que Gabriel había tenido tratos turbios en el pasado, quienes ahora querían obtener lo que Montoya les debía. En medio de esta conspiración, Laura encontró un viejo diario de su madre biológica, quien había muerto cuando ella era niña. En el diario, su madre mencionaba a Gabriel Montoya en varias ocasiones, revelando que ambos habían sido cercanos en su juventud. Poco a poco, Laura empezó a darse cuenta de que Montoya había conocido a su madre, y por alguna razón, había decidido proteger a Laura y convertirla en su heredera. Mientras Laura se acercaba a la verdad, las amenazas se intensificaron. Una noche, cuando regresaba a su apartamento, fue atacada. Alguien la empujó contra una pared, susurrándole al oído: «Devuelve lo que no es tuyo, o no vivirás para ver otro día». Antes de que pudiera reaccionar, el atacante desapareció en la oscuridad. Desesperada y con miedo por su vida, Laura confrontó a Javier. «¿En qué me metiste?», le preguntó. Pero Javier negó tener conocimiento de quién podría estar detrás de los ataques. «Hay algo mucho más grande de lo que imaginamos», le dijo. «Montoya sabía que te enfrentarías a esto, por eso te dejó pistas». Laura no podía confiar en nadie. Decidió seguir las pistas por su cuenta, alejándose de Javier por un tiempo. Fue entonces cuando descubrió algo impactante: el abogado Arturo Rojas, el hombre que había leído el testamento, estaba involucrado en la conspiración desde el principio. Había manipulado documentos y escondido información crucial para protegerse y proteger a los otros interesados en la fortuna de Montoya. Finalmente, Laura descubrió la verdad. Gabriel Montoya había sido más que un empresario excéntrico. Había sido un hombre atrapado en una red de secretos, traiciones y ambiciones familiares. Sabía que su vida estaba en peligro en sus últimos días y, por eso, decidió proteger a Laura. No solo por lo que ella representaba, sino porque la veía como una oportunidad de redención, para corregir los errores que había cometido en el pasado. El vínculo con su madre, las conexiones secretas y la corrupción en la familia Montoya estaban todas ligadas a un evento trágico en el pasado de Gabriel que había terminado por moldear su destino. Laura fue la pieza que faltaba para cerrar ese ciclo. Con toda la verdad revelada, Laura decidió hacer lo impensable: renunciar a la mayor parte de la fortuna de Montoya, pero usarla para desmantelar los negocios turbios que él había creado. Con ayuda de Javier, expuso a los miembros corruptos de la familia Montoya y a sus cómplices. Pero Laura no salió ilesa de esta experiencia. Sabía que, aunque había desmantelado gran parte de la conspiración, aún quedaban enemigos ocultos. En lugar de retirarse, decidió continuar la lucha, usando su herencia para corregir los errores del pasado y protegerse de los enemigos que aún estaban en las sombras.